Muy buenas tardes, amigos que siguen Radio Capital y su programa Ondas Universitarias, el programa de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Con nosotros está en la línea telefónica y le damos la bienvenida la doctora Marlip Tortolero. Bienvenida, entiendo que es una abogado que trabaja de manera privada y que lleva el caso de José Luis Fernández Martín. Gracias por la invitación, gracias también por dedicar un espacio para que las voces de quienes piensan distinto puedan ser escuchadas. Para mí, en lo particular, estos jóvenes y personas en general, porque tenemos jóvenes, tenemos adultos mayores, que simplemente por pensar distinto se encuentran privados de libertad. Yo no los considero presos políticos, a pesar de que por una orden política pues están en cárceles comunes, ya que muchos de ellos no están participando activamente en partidos políticos, en luchas políticas. Son simplemente ciudadanos que piensan distinto, que están protestando contra un sistema del que no comparten ideales. En el caso particular de mis amigos y olvidados y que están presos todavía políticamente, Yolanda Lara y José Luis Fernández Martín, ellos fueron detenidos en febrero del año pasado por simplemente estar en el lugar y hora equivocado. Pues se estaban presentando unas manifestaciones a los alrededores del centro comercial La Galería en San Felipe, y unos jóvenes que eran quienes estaban realmente protestando abordan la parte trasera de la camioneta de mis amigos y de inmediato son alcanzados por funcionarios de la Policía del Estado. Desde ese momento, en el caso de Yolanda Lara, ella fue recluida en el SEBIN Helicoide por ser ciudadana española y estar de forma irregular en el país. Para ella, particularmente, se inició una investigación que concluyó 6 meses después con un sobreseimiento de todos los delitos que le había sido imputado, a pesar inclusive de que le había sido encontrada supuestamente una nota que le decía matar al gobernador. Esa nota fue desestimada por considerarse insuficiente para constituir delito alguno, así como su participación en hechos de desobediencia civil o protestas en febrero. Ella queda privada de libertad bajo la Ley de Migración y Extranjería. Una vez que el sobreseimiento de ella queda definitivamente firme, se ordena su libertad plena y por consiguiente pasa a ejecutarse el procedimiento administrativo. Diligentemente la oficina del SAIME de Migración y Extranjería le dio su boleto de avión para que fuese trasladada a España. Su deportación nunca obedeció a razones políticas, su deportación obedeció única y exclusivamente a que ella durante su estadía en Venezuela no hizo los trámites correspondientes para regular su situación en el país. Puedo decir que en el caso de ella, durante 6 meses que duró su investigación, fue una investigación transparente, fue una investigación expedita, fue una investigación donde le garantizaron todos y cada uno sus derechos fundamentales. Estando en el helicoide recibió un trato amable, recibió sus comidas, recibió cama, recibió hasta un televisor tenía. Jamás fue vejada o maltratada durante esos 6 meses. Fue visitada por su amiga Mónica Krauter, quien era la que le llevaba las poquitas cosas que podía. Realmente no necesitó mucho porque, como ya dije, los funcionarios del SEBIN en el helicoide le proveían sus 3 comidas. Durante ese tiempo, como ciudadana española, ella no recibió el apoyo legal, ni siquiera económico, de parte del gobierno español. Ella estuvo allí bajo el cuidado 100% del gobierno venezolano y de esta amiga que acabo de nombrar, que era quien estaba pendiente de ella. Su defensa durante esos 6 meses no fue obstaculizada, a pesar de que pude verla una sola vez dentro del helicoide, por razones económicas, por razones de traslado, por razones incluso de horarios que tiene el helicoide. En cuanto a José Luis Fernández, durante ese mes de febrero, a él y a los 4 estudiantes les dan una fianza, una medida cautelar de presentación. Los 4 estudiantes están en libertad plena ya en este momento.
Ellos se acogieron a un proceso especial de admisión de hechos por el delito de desobediencia y el expediente para ellos fue cerrado. Mientras José Luis estaba en libertad, en el mes de marzo, continuando con las investigaciones, fue ordenado por el Ministerio Público la práctica de 2 allanamientos en su residencia, ubicada en Campo Elías, Chivacoa, municipio Bruzual del estado de Yaracuy. En el segundo de los allanamientos encuentran una sustancia explosiva que luego de las experticias que hizo el experto de explosivos del SEBIN, determinaron se trataba de pólvora negra de uso pirotécnico y de venta libre. ¿Qué ocurrió? Porque continúa José Luis Fernández Martín privado de libertad. En vista de que las experticias debían, según criterio de los jueces de control del estado de Yaracuy, ser valoradas en etapa de juicio, que es donde se oye al experto y se leen los resultados de las mismas, deciden el pase a juicio. En general, en cuanto a las formas del proceso penal seguido en su contra por ocultamiento de armas de fuego en la modalidad de explosivos y desobediencia civil, ha sido un proceso expedito, sin dilaciones. Los funcionarios se han presentado en cada oportunidad procesal. Ya determinaron que la pólvora ya desde pirotecnia y de venta lícita y de tenencia permitida hasta de 50 kilos sin necesidad de permisos especiales, que los demás objetos hallados en su residencia eran propios del uso de la construcción, en efecto su casa estaba siendo construida, y de que no se encontraba protestando en febrero, tal y como quedó establecido en el sobreseimiento que le otorgan a la señora Yolanda Lara Morcillo. ¿Por qué entonces José Luis Fernández Martín sigue privado de libertad un año después de haber sido detenido y después que se ha demostrado que esa pólvora no era una sustancia ilícita para la tenencia de una persona? ¿Y cómo va el juicio de José Luis Fernández Martín? Ok, en fase preliminar, cuando se presenta el descargo de defensa y la acusación, la juez de control en ese momento decide, considerando que no puede conocer el fondo del caso, que ya no puede pronunciarse sobre las pruebas, abre el pase a juicio, ordena la apertura de juicio oral y público, y yo renuncio a mi derecho a apelación porque iba a retardar el proceso y en menos de un mes estábamos abriendo el juicio. En la apertura, el juez del juicio consideró que había que oír a los expertos, que había que leer las pruebas e incorporarlas para poder formarse un criterio. Así las cosas, de forma inmediata, o sea, en una sola audiencia se presentaron los 7 funcionarios del SEBIN actuantes en el caso del allanamiento, establecieron las condiciones de la pólvora. En cada una de las audiencias posteriores yo he sido enfática en solicitar el cambio de calificación jurídica, una medida cautelar sustitutiva de libertad para continuar el juicio en libertad, el sobreseimiento en la etapa de juicio, que me lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, cuando surgen elementos suficientes que determinen que los hechos no revisten carácter penal, que no se requiere concluir el juicio para hacer ese tipo de pronunciamiento, pero lamentablemente el criterio del tribunal, del juez, ha sido esperar y continuar oyendo cada uno de los testimonios. Por esa razón han sido negadas todas y cada una de las solicitudes que yo he practicado en cada audiencia. O sea que hay un retardo procesal especial para José Luis Fernández. Realmente retardo procesal no, porque cada 15 días, cada 15 días a partir de su traslado a Uribana, pero anteriormente cada 3, cada 4 días nosotros teníamos audiencia donde se presentaban los funcionarios. Aquí había más de 20 personas como testimonio, había más de 20 documentales que había que incorporar y leer. En esta etapa, el lunes próximo 11 de mayo, continuamos el juicio, faltan solamente 4 funcionarios por declarar, faltan solamente 4 documentales por incorporar. Lo que ha habido es un retardo en cuanto a la pronunciación por parte del tribunal con respecto a las pruebas que se han ido incorporando. El Código Orgánico Procesal Penal es claro cuando establece que no se necesita, no lo dice taxativamente, pero no se necesita esperar las conclusiones para formar un criterio con respecto a las pruebas que se van a evacuar. Porque el oír la oralidad del proceso penal
tiene la finalidad de que el juez se vaya formando un criterio y que inclusive de oficio o a petición de parte se produzca hechos como el sobreseimiento, porque de acuerdo al testimonio se dan cuenta que los hechos no revisten carácter penal, como por ejemplo la pólvora. Una de las preguntas que yo le hacía al experto de explosivos en el SEBIN, con la ley de desarme del 2013, que en sus disposiciones transitorias mantiene vigente la ley y el reglamento con respecto a explosivos de 1939 y 1940, en artículos específicos con respecto a la pólvora negra, yo le leí los artículos a este experto y le pregunté lo siguiente, o sea, la pólvora, la sustancia que usted decomisó en la casa de mi cliente, la pólvora que usted examinó, la pólvora que hoy usted me está diciendo es de pirotecnia y tiene otros usos indistintos, es la misma pólvora que esta ley me dice que es legal, que yo puedo comprar en cualquier parte, como en efecto yo la compré. Yo compré 2 kilos de pólvora antes de llegar a esa audiencia. Y él me dijo, sí, es esa misma pólvora. O sea, la pólvora que dice que a excepción de la pólvora negra, todas las demás sustancias explosivas requieren un permiso especial, ¿es la misma pólvora que usted? Sí, es la misma pólvora. Ajá, pero doctora, quedan algunas dudas en el aire. Si esto se ha logrado demostrar en el tribunal, si el juez está al tanto de que esto está ocurriendo de este modo, que esa pólvora era legal para la tenencia de una persona, ¿por qué entonces se sigue retardando el proceso? ¿Qué siente usted, qué entiende usted que está ocurriendo allí para que José Luis Fernández siga detenido y que siga detenido en una cárcel como Uribana, que es una cárcel máxima? Sí, por supuesto. Yo considero, y lo he dicho en sala y consta en actas, que el miedo es libre. O sea, tenemos una jueza Fiuni procesada, privada de libertad, que sufrió todas las vejaciones que ella ha hecho pública por tomar una decisión que a alguien no le gustó. Tenemos al juez del caso Maclet, que de inmediato cuando sentenció, al parecer la sentencia a alguien no le pareció prudente ni ajustada a derecho y terminó privado de libertad. Creo, mi opinión personal, que, te repito, el miedo es libre. Claro. Creo que ellos quieren es esperar el último testimonio para cuidarse de las espaldas quizá y demostrar, tener todas las herramientas de que mira, la absolutoria es indiscutible, porque hasta el momento cada uno de los testimonios que se ha presentado nos aleja cada día más de un pronóstico de condena. Claro, doctora, pero percibo yo, que no soy precisamente abogado, percibo que hay una injusticia enorme cometida en este caso, o varias injusticias, ¿no? Porque más de un año privado de libertad en una cárcel como Uribana, una persona que no ha cometido ningún delito. No, él no tiene un año en Uribana, él tiene un mes en Uribana. Tiene un mes, bueno, pero igual, no ha cometido ningún delito. Un mes, un año, un día es suficiente para hacer una injusticia. Exacto, no ha cometido ningún delito y está privado de libertad hace un año, más de un año. Exactamente. Los hechos de febrero y los hechos de marzo, cada uno de ellos, en cuanto a la acción por parte de José Luis Fernández, no tiene carácter penal, no están tipificados en ninguna ley como delito. Ahí está el problema, eso es lo que yo he venido denunciando en cada etapa procesal, en cada escrito, en cada oportunidad que intervengo, en cada una de las audiencias. Luego de oír los testimonios pido la palabra y lo repito una y otra vez. Y mi conclusión es esa, es una cuestión de miedo, es una cuestión de verdad no sé cómo explicártelo, podría ser ofensivo decir de cuidar el puesto, podría ser ofensivo decir de cuidar su libertad individual. Claro, hay una incidencia, no sé. Hay una incidencia política indudable que tiene que ver con la situación enrarecida desde el punto de vista político, que seguramente quienes administran la ley pues quieren cuidar sus espaldas respecto de esos temas políticos que no vaya a incidir en ello. Pero imagínese cuando Rodríguez Torres, en principios de abril, si mal no recuerdo, en una rueda de prensa a través de medios nacionales e internacionales establece una lista de presuntos terroristas extranjeros que estaban en el país con intenciones de desestabilizar, y nombra a José Luis Fernández Martín y a Yolanda Lara Mortillo. Ahí está el detalle entonces. Entonces, para mí fue un logro
de verdad, a pesar de los 6 meses que pasó Yolanda en el SEBIN, conseguir un sobreseimiento para ella, a pesar de que a ella le habían conseguido una nota supuestamente y una prueba grafotécnica arrojó que ella escribió esa nota, y la nota decía matar al gobernador, y esa nota se desestimó completamente, y el Estado venezolano concluyó en que no había motivo para procesarla, para enjuiciarla, porque Venezuela tiene establecido que, por muy extranjero que usted sea, si usted le debe delitos al gobierno venezolano, primero los paga aquí y luego se va tranquilamente. Muy bien, amigos, estamos conversando con la doctora Marvi Tortolero, quien es la abogada privada de José Luis Fernández Martín, un preso que está detenido en la cárcel de Uribana. Injustamente detenido, más de un año, desde febrero del año pasado, injustamente detenido, pagando una cárcel, una condena, bueno, no es una condena, es una cárcel, tiene más de un año detenido allí, injustamente por cuanto no cometió ningún delito. Yo lo visité el martes pasado. Él llegó allá a esa cárcel el 1 de abril por una orden de traslados que emitió la gobernación del estado de Yaracuy. Los calabozos de los policías de los distintos comandos de los municipios del estado de Yaracuy estaban llenos de procesados, de privados de libertad. Hubo varios intentos de fuga, inclusive, de varios de estos sitios. Las patrullas policiales estaban de un lado a otro trasladando presos en lugar de resguardar la seguridad ciudadana en el estado. A razón de esto, el gobernador solicitó el traslado de todos estos presos a las cárceles donde hubiese espacio, realmente así, porque Yaracuy cuenta con el internado judicial de San Felipe, que está colapsado. En consecuencia, José Luis Fernández y el grupo de personas que estaban detenidas aquí en Nirgua, porque él estuvo aquí en Nirgua casi un año, fueron trasladados a Uribana. Una vez llegado allí, me fue requerido, José Luis no cuenta con familiares directos aquí en Venezuela, él cuenta con un grupo de amigos que nos hacemos cargo de sus cosas. Debo aclarar que soy abogado privada, pero en este caso trabajo totalmente gratis. Me fue requerido uniformes, me fueron requeridos útiles para higiene personal, zapatos de un color determinado, el uniforme azul celeste, para hacérselo llegar a él. Cuando lo vi, tenía unas laceraciones muy evidentes y de verdad fuertes, dolorosas en la piel, llagas, o sea, una erupción muy fea, más allá de una sarna. Yo no soy médico, pero era horrible. Me permitieron llevarle los medicamentos, incluso a él lo vio un médico dentro de esa cárcel. Las condiciones en que está son bastante difíciles. Todavía no nos han permitido pasar por lo menos una colchonetica. Él me dice que duerme literalmente en el suelo, se arropa con una sabanita que me permitieron pasar. La comida es bastante poca, escasa, sobre todo en proteínas. Precaria. Ha bajado mucho de peso. Precaria, claro. Ha bajado mucho de peso. Yo hablé el martes con el director de la cárcel. Quedamos en que, por lo menos en el caso de él, por el tipo de delito que está siendo procesado y por la etapa en que está su caso en este momento, iba a ser trasladado de módulo, porque lamentablemente él está con personas que están procesadas por delitos como homicidio, robo, hurto, secuestro. Delitos comunes. Sí. Delitos comunes, y en su caso él no debería estar en esa situación. O sea que encima de el problema judicial de haberlo detenido injustamente, está sufriendo también un trato más o menos indecoroso, humillante, porque esto de que tenga un uniforme, por ejemplo, una persona que no ha cometido ningún delito y que ha sido impregnado por la situación política del país de aquel momento, en febrero del año pasado, y que tenga que dormir en el piso, que tenga que sufrir en su cuerpo incluso estas marcas, estas laceraciones de las que usted habla, que las refiere como llagas, o sea que son laceraciones profundas, laceraciones muy evidentes, como usted dice, y toda esta situación de estar detenido con presos comunes en una cárcel como Uribana, realmente es una situación espeluznante desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Porque entonces, encima de la especie de tortura que implica el hecho de ser detenido, de estar preso
durante más de un año sin haber cometido delito alguno, y estar entonces pasando por esta calamidad de estar en una prisión como esta, de bastante precariedad en cuanto a la alimentación, pero también en el modo en que duermen, las compañías que tienen. Esto yo creo que es un caso tortuoso de la situación de los derechos humanos de José Luis Fernández, ¿no? Estoy de acuerdo. Por el tipo de delito, por las condiciones de él, José Luis es un hombre de 50 y tantos años, 51 o 52 años, es un hombre sin antecedentes penales, es un hombre, es diseñador de páginas web, parapentista profesional, y Yolanda igual. Ellos se dedicaban a hacer deportes al aire libre, a diseñar sus páginas web en sus computadoras. De hecho, ellos les revisaron y les decomisaron todas sus computadoras, teléfonos, y no encontraron absolutamente nada que los vinculara con ninguna red de terrorismo internacional, como señalaba el exministro en esa oportunidad, quien también señaló en esa oportunidad que el que fuese considerado responsable pues tendría que pagar a la justicia. Y en este caso, te repito, José Luis es un preso de conciencia, de ganas, de capricho, porque los hechos no revisten carácter penal. Cuando una pólvora, en el caso de la pólvora negra, en el caso de la pirotecnia, en el estado de Yaracuy, hay una creencia fuerte culturalmente a María Leonza, a la montaña de Sorte, donde esa pólvora es sumamente usada. De hecho, en Chivacoa, es el municipio donde está la casa de José Luis, hay una fábrica que tiene más de 50 años donde esa pólvora se fabrica libremente, se vende libremente, donde una ley establece que una persona puede tener hasta 50 kilos de esa pólvora sin un permiso especial, y en la casa de José Luis se encontraron solamente 2 kilos. Claro. Eso no reviste un delito. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ¿qué hacías tú con esa pólvora? Y lo comparo con una manicurista que tenga más de 3 potes de acetona. ¿Y qué hace ella con esa acetona? Ese es su trabajo. Claro. Para aclarar quizá a los radioescuchas, ¿qué hacía José Luis con esa pólvora? Pólvora negra se usa para los deportes de vuelo libre, como el parapente, del paracaidismo, para señalización. Se fabrica con unas mechas, azúcar, otra sustancia, se enciende y se le pone colorante para marcarle puntos de ubicación a los parapentistas, a los icaristas, a los paracaidistas, para que les indique sitios donde pueden aterrizar o sitios donde es peligroso aterrizar. Ajá, esa era la razón. Doctora, le recuerdo a los radioescuchas que estamos conversando con Marlip Tortolero, quien es la abogada de José Luis Fernández Martín, detenido en la cárcel de Uribana, injustamente detenido hace más de un año, cuando en unos hechos enrarecidos fue pues puesto preso por el Estado venezolano. Los familiares de José Luis Fernández Martín, ¿cómo es su situación? ¿Cómo los percibe ustedes? Supongo que debe haber una inmensa angustia en ellos, permanente y por más de un año. O sea que la incidencia no es solamente a la persona de José Luis Fernández Martín, sino que eso trasciende a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, a las personas con las que se relaciona, que están viendo pues y padeciendo esta injusta prisión. ¿Cómo siente usted esa situación con los familiares y los conocidos? Bueno, su padre tiene 84 años, está en Albacete. Su madre tiene 74, creo, también está en Albacete. Aquí no tiene familia directa. Su madre vive en una constante agonía y con el Jesús en la boca, como ellos dicen, porque ellos ya tienen más de un mes que no se comunican con él. Mientras él estuvo aquí en la cárcel de San Felipe de Nirgua, él podía comunicarse de forma continua por teléfono con sus padres y con su pareja Yolanda Lara. Ya ellos no saben de él sino a través de mí. Han vivido un año de constante angustia, de desesperación, de desasosiego, de tristeza. Me preocupa muchísimo la edad de su padre, aunque es un hombre
duro, que ha aguantado todo esto, pero tener 84 años y tener a tu hijo preso en otro país donde no puedes literalmente hacer nada sino confiar en extraños. Ellos a mí no me conocen, ellos no saben quién soy yo si no es por una foto. Ellos no conocen a los amigos de José Luis que nos estamos encargando. Somos 6 personas que desde el primer momento nos abocamos a esta situación, a cubrir sus gastos de comida, de ropa, cualquier gasto que se ha generado durante el tiempo que estuvo preso en San Felipe, preso aquí en Nirgua y ahora en Uribana. Una última pregunta antes de ir al corte para identificar la emisora, doctora Marlip Tortolero. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo resarcir desde el punto de vista del Estado venezolano? Yo veo que eso es imposible, pero ¿de qué manera el Estado venezolano puede ser señalado por esta acción más o menos criminal que ha cometido contra José Luis Fernández Martín, de tenerlo un año injustamente detenido, pasando todos estos tortuosos momentos en una cárcel máxima como Uribana, donde lo ha arrojado el gobierno nacional a padecer toda esta humillación de tenerle un uniforme puesto, de tenerlo con presos comunes, y esta situación en la cual esta afectación humana que vemos, que según usted está narrando, ¿de qué manera puede resarcir esto el Estado venezolano? La Constitución es bastante clara cuando establece la responsabilidad civil y penal de los jueces en cuanto a sus decisiones, en cuanto a estas decisiones sean violatorias de derechos humanos, sean en procesos indebidos. Pero hasta ahora yo no he visto ni nacional ni internacionalmente que una sentencia contra un tipo de proceso como este haya tenido lugar. Lamentablemente considero, mi experiencia es que esto solamente va a quedar en una mala experiencia para José Luis y para Yolanda, porque inclusive de su propio gobierno español ellos no han recibido tampoco apoyo. El gobierno español ahorita anda en una de denuncia, de solicitar sanciones para el gobierno venezolano por violaciones a los derechos humanos de venezolanos, pero en el caso específico de Yolanda Lara, que es española por nacimiento, y de José Luis, que es español porque sus padres son españoles y está naturalizado español, ellos no se han prestado a averiguar, a saber, a preguntar, a proteger, a salvaguardar esos derechos humanos. Yo no he tenido el apoyo del consulado español. Qué triste, de ningún tipo, ni siquiera jurídico. Ellos a mí me pidieron el expediente para unas conclusiones, para revisarlos, y hasta esta hora, un año después, ellos no se han pronunciado. Y esto no se podría llevar, doctora, y disculpe que me entrometa en sus labores como abogada, esto no se podría llevar a instancias internacionales, que no sea España, pero que sean tal vez tribunales o instancias que tengan que ver con los derechos humanos de la ONU, de la OEA, de otras instancias que puedan de algún modo interferir para ponerle un coto a esta situación que está padeciendo José Luis Fernández Martín en la cárcel de Uribana, y que pueda de algún modo buscar la manera de que el Estado venezolano, qué sé yo, buscar una manera de resarcir todos estos daños personales que se le han hecho a esta persona, ¿no? Claro, primero requiero, y es mi prioridad, es una sentencia absolutoria. Sacarlo de allí, claro. Confío plenamente en esa sentencia, en que va a ser una sentencia absolutoria. Me cuesta creer que vayan a tener una condenatoria cuando no hay un elemento probatorio que pueda sostener ese tipo de condena, de sentencia. Después de esta sentencia, después de que se produzca el fin del proceso penal contra José Luis, él decidirá si quiere ir a instancias internacionales, si quiere denunciar estos hechos, si quiere hacerse portavoz de toda esta situación, o simplemente olvidarlo todo, aunque eso es imposible. Lo que él está viviendo es imposible de olvidar, eso nos ha afectado a todos. Claro. ¿Y usted lleva algún otro caso de algún otro detenido, o este es el único detenido que usted está llevando por esta situación? En Yaracuy es el único preso político que existe. En Yaracuy es el único preso político que existe. A mí me gustaría saber, ya que ves imposible tocar las instancias internacionales, ¿qué pasará? Ustedes han acudido tal vez, o tú, que entiendo si esta persona no tiene ni siquiera familiares en Venezuela, ¿has acudido a alguna otra instancia
que pueda incidir políticamente en el caso, qué sé yo, a la prensa nacional, has ido a la Defensoría del Pueblo, de qué manera darle difusión a esto, porque entiendo que tal vez el alcance de un programa de radio como este, y después de más de un año, no es tal vez la incidencia mayor para lograr el propósito que es sacar a esta persona que está siendo maltratada y más o menos torturada allí en esa cárcel. Bueno, dentro de todo, dentro de lo que te acabo de narrar, cuando él es detenido el 18 de marzo específicamente, y ese día fue ordenado su traslado de inmediato al centro penitenciario David Viloria. En Yaracuy. En Barquisimeto, en Uribana. Antes de que se produjera ese traslado, con apoyo del mismo gobernador Julio León Heredia, a pesar de que es oficialista y a pesar de que había la nota de prensa de escrita que supuestamente decía matar al gobernador, gracias al secretario de Seguridad David Lozán, se logró detener ese traslado y mantener a José Luis casi un año aquí en Yaracuy, donde nosotros podíamos proveerle su alimento, donde nosotros podíamos proveerle diariamente ropa limpia, su cama, libros, porque le gusta leer muchísimo, dibujar, hacer proyectos, y es paradójico, porque a pesar de que estaba en un proceso injusto, está procesado y privado de libertad por hechos que no revisten carácter penal, él ha recibido ese tipo de apoyo. Ellos han solicitado la parte, este es un estado netamente oficialista, ellos han solicitado la transparencia durante el proceso penal, que no puedo negar que ha existido. Los testimonios que se han presentado han sido transparentes, sin manipulaciones, sin tribulaciones, al fin que persigue tanto el juez como el Ministerio Público es la verdad. Y siento que están atados de manos, siento que no saben, yo uso la frase de cómo comerse esto, y solamente están llevando el proceso hasta la última fase, que son conclusiones y sentencias, para decir, bueno, esto es lo que hay, no podemos llegar a otro nivel. Yo fui a Caracas, al área de delitos comunes de la Fiscalía del Ministerio Público. Allí se manejó y se consideró que era prudente el sobreseimiento para Yolanda, que era prudente, incluso fue sobreseído la mitad de los delitos que le habían imputado a José Luis Fernández, pero con respecto a la pólvora, el criterio de todos había sido y ha sido, y como en efecto es, mantener un juicio hasta que se llegue a las debidas conclusiones. He tratado de hacer eco en la prensa nacional, pero realmente no ha sido posible. Lo poquito que ha salido aquí en el Estado, a través de un diputado de oposición, Lorenzo Monasterios, en el Estado de Lara, también ha sido muy colaborador. En cuanto a Foro Penal y Mesa de la Unidad, como con la parte jurídica que ellos prestan apoyo, realmente debo decir que su participación dejó mucho que desear, puesto que yo en diciembre tuve que ausentarme en 2 audiencias, y la representante del Foro Penal del Estado, ella fue la abogada en esas 2 audiencias y de verdad no hizo participación, o sea, no pidió el derecho de palabra, no hizo ningún tipo de denuncia, cuando se le había dado la libertad de hacer cualquier cosa que ella considerara conveniente en ese momento. Las redes sociales han sido nuestra voz, lo poco que se ha divulgado la información. En España un periódico de Albacete, ahorita una televisora regional que sacó la entrevista de los padres de José Luis, desesperados. Ellos se han dirigido mediante cartas, mediante comunicados a través de la alcaldía, creo que se llama ya también, de Albacete, a través de las embajadas,
y ellos no han recibido respuesta ni apoyo por parte del gobierno español. ¿Qué cantidad de injusticias se han cometido con estos casos, Marley? Con estos casos ocurridos desde febrero del año pasado y este nerviosismo, esta explosión nerviosa que vimos, con la que vimos actuar al gobierno nacional, y en este caso creo que hay también un injusto ensañamiento contra esta persona. Y queremos entonces unas palabras suyas para cerrar, ¿sí? Ok, en cuanto a la parte de los diferimientos, es importantísimo hacerle llegar saber a las personas el por qué se produce. En muchos casos, o sea, hay lapsos donde te espera el tribunal, y yo siento como abogado que nosotros tenemos la responsabilidad de que los casos se lleven de forma expedita, de no faltar, de estar allí, de bajo cualquier circunstancia, manejar la situación de los traslados, de verificar que lleguen las boletas, de movernos, más allá de vivir bajo las luces del show, porque entonces mientras más se retrase, más tengo yo que denunciar, más tengo yo que decir. Claro. Eso para mí es una manipulación. Yo no digo que en todos los casos se presente, pero en el caso de José Luis a mí me ha tocado patear todo para que esto no se retrase. Y lo he hecho, o sea, he tenido que ir a Caracas y el mismo día tengo que llegar a San Felipe a la audiencia, y estuve operada y de convaleciente me incorporé a mi juicio, porque no hay nada que pueda detener el caso de José Luis. La posibilidad de que de repente no me lo trasladen de Uribana porque no hay transporte, porque hay una protesta, yo la tengo cubierta con un acta que firmó donde él se declara contumaz en caso de que no pueda ser trasladado para que el juicio no se detenga. O sea, hay mecanismos que uno como abogado tiene para lograr la celeridad procesal, porque nosotros, aunque somos parte removible del proceso, somos una parte fundamental, porque el tribunal no se da abasto solo, ni es adivino, ni puede estar pendiente, ni son omnipresentes, ni son seres divinos, son seres humanos. Yo no estoy justificando con esto nada. Pero al César lo que es del César. Realmente yo he tenido por parte del Ministerio Público aquí en el Estado todas las garantías procesales, le otorgaron sobreseimiento en lo que ellos consideraron que había que darlo. Los actos conclusivos se llevaron al tiempo previsto en la ley, ni un día más ni un día menos. En cuanto a los tribunales, igual ha sido muy expedito el proceso, ha sido muy rápido. Se han garantizado de las formas procesales. Yo sigo discutiendo que el fondo simplemente es que José Luis Fernández Martín no cometió ningún delito porque los hechos no revisten carácter penal. Por último, para despedirme, quisiera darles las gracias a ustedes por esta oportunidad, a la profesora Mónica Krauter por haberse dedicado 6 meses a estar con Yolanda el poquito rato que le permitían, a los amigos de José Luis, Manuel da Silva, Beatriz Montoya, Gabriel Tortolero, Jorge Mendoza, Jorge Rafael Mendoza, por su apoyo incondicional durante este año, que ya cumplimos desde la detención de José Luis Fernández y desde la detención de ambos, de febrero del año pasado. Sin ellos todo hubiese sido más difícil porque se han dedicado a moverse con contactos, a moverse económicamente. Nosotros hemos hecho eventos inclusive para recoger dinero para los gastos que tiene José Luis, porque su familia no tiene posibilidades económicas, son 2 pensionados y el gobierno español, reitero, nos ha dado la espalda. O sea, el gobierno español, si alguien me está oyendo que tenga que ver con el consulado, con el gobierno español, por Dios santo, antes de ocuparte de los asuntos internos de Venezuela, échale un ojito a los españoles que estamos aquí, que yo estoy representando de forma gratuita y que no han recibido el apoyo ni jurídico, ni económico, ni allá en España, donde Yolanda ya lleva 7 trabajos y vive con su mamá y ve cómo se las arregla, ni a José Luis aquí en Venezuela, que tiene un 50% de españoles. Su ciudadanía la comparte con España. Muy bien, doctora Marley. Muchísimas gracias entonces por su participación en Ondas Universitarias.